Muy bien, muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. Le puse un título a este mensaje, quiero hablar de Gedeón, y se llama Dios y 10 más. Así que vamos a ver este texto. Estaba luchando dentro mío que hacemos primero la cena del Señor o la palabra, pero vamos a ir a la palabra, así que tengan los elementos de la Santa Cena preparados para después del mensaje. Y bueno, eh, muy bien, qué pena que no pudimos estar del principio, estar con el ambiente de oración y todos juntos participando, pero ya estamos conectados. Vamos a leer en Jueces capítulo 7, verso 2. Jueces capítulo 7, verso 2. A ver si podemos verlo en pantalla. Allí está. Muy bien. Jueces capítulo 7, verso 2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes, a ver si puedo correr aquí un poquito. Ahí está. Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Muy bien, saben que yo no sé cómo les pasa a ustedes con la lectura de la Biblia. Les voy a compartir cómo es mi experiencia personal con la lectura de la Biblia. Lo que me sucede a mí, me bendice y me ayuda es periódicamente tomar un libro de la Biblia. Es decir, en los devocionales diarios lo que hago es tomar un libro, que puede ser del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, lo comienzo y lo termino, pero lo analizo, trato de ver comentarios acerca de ese libro, la introducción, a qué apunta el libro, quién es el autor, en qué tiempo se escribió y demás. Y ahora estoy precisamente con el libro de los jueces. Claro, me detuve en la historia de Gedeón, pero comencé con esta historia, que ya la he leído en varias oportunidades, que naturalmente es un tiempo de profunda crisis para Israel. Después que murió Josué, el sucesor de Moisés, después que murió Josué, no hubo un sucesor que lo reemplazara de manera natural, es decir, Josué no formó un líder a quien pasarle la antorcha, a quien pasarle el legado, a quien ungirlo y empoderarlo en lugar de él, como hizo Moisés con él. Fue un excelente líder, conquistó la tierra, fue el líder de la conquista, yo y mi casa serviremos al Señor, fue una persona determinada, con autoridad, con revelación de Dios, con un liderazgo que es ejemplar. De hecho, se estudia el libro de Josué como un modelo de liderazgo, al igual que Nehemías. En la Biblia vemos que Josué y Nehemías son dos modelos que se estudian para ver el perfil de liderazgo tan notable que tienen. Pero resulta que cuando murió Josué, no quedó un líder, quedaron los ancianos de Israel a cargo de esa toma de la tierra, de conquistar lugares, había partes que no habían sido conquistadas, donde todavía había otros pueblos metidos allí en medio. Y el capítulo 2, verso 10 de Josué dice, después que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios, ni tampoco sabía de las maravillas que Dios había hecho en el pasado. Y a partir de ahí comenzó una crisis muy profunda en Israel. Esa crisis que comenzó en Israel fue una de las más profundas que ellos vivieron. Muy triste, ¿no? Primero comenzó Otoniel, después hubieron otros jueces, Saúl, Débora, otros jueces que duraron poco tiempo. Después de Gedeón estuvo Jefté, estuvo Sansón. Naturalmente, el más grande de todos los jueces fue Samuel, a tal punto que no aparece en el libro de los jueces, sino que ya hay 2 libros aparte solamente escritos por Samuel y que hablan de Samuel. Pero
yo me detuve en la historia de Gedeón, me llamó la atención este versículo que hemos leído, el capítulo 7, verso 2, cuando estaba leyendo la historia, dije, qué llamativo este pasaje, porque la historia es así. A ver, los madianitas eran muy crueles, muy crueles. Cuando Dios decide realmente destruir a alguien es porque ya la crueldad, la maldad llegó a límites insospechados. Eran malvados, eran crueles, esperaban que estén casi las cosechas listas, les tomaban la cosecha, le mataban a las personas, le mataban a los niños, llevaban las mujeres, los dejaban, pasaban hambre, se tenían que encerrar en cuevas cada vez que venían los madianitas y meterse en las montañas porque sabía que para preservar algún alimento y esconderse, eran terribles. En ese contexto, bueno, la historia de los jueces es una historia donde vemos que siempre ellos empezaron a adorar a otros ídolos, a otros dioses. Y ahí venían las consecuencias. Filisteos, los moabitas, los amonitas, siempre venían otros pueblos que los combatían, que los saqueaban, que los mataban. Cuando ellos clamaban al Señor, siempre el Señor respondía y levantaba un juez, un líder. Lo curioso del libro de los jueces es que estos líderes eran carismáticos, porque dice que eran llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios, y entonces iban y rescataban al pueblo y vencían a los enemigos. Cuando pasó esta escena de los madianitas, que fue una de las más crueles, porque dice que eran innumerables la cantidad que invadían Israel, camellos innumerables que no se podían contar, guerreros muy crueles. En ese contexto se levanta un profeta que habla con Israel y les dice, ustedes, cuando ellos claman a Dios y se arrepienten y piden misericordia y que intervenga Dios, se levanta un profeta que les dice, lo que pasa es que ustedes han dejado al Dios de sus padres, ustedes se olvidan que fueron sacados de Egipto, ustedes se olvidan que estuvieron en servidumbre y que Dios los libró y se volvieron a otros dioses, entonces se arrepentían. Y ustedes saben que el libro de los jueces es todo cíclico. Ellos se arrepentían, Dios los salvaba, después volvían a olvidarse de Dios, otra vez eran atacados por los enemigos, después clamaban, se arrepentían. Esa es la historia casi del ser humano. Y quiero decirles esto de la obediencia y la desobediencia. La obediencia es una llave para la bendición. La obediencia es una llave que te abre una puerta inmensa. La obediencia es una llave que te protege. La obediencia es una llave que te asegura las promesas de Dios. La obediencia te resguarda, es un escudo. Pero la desobediencia te deja puertas abiertas para que te ataquen los enemigos. Cuando desobedecemos quedamos desguarnecidos. Cuando desobedecemos quedamos desprotegidos, quedamos a merced de nuestros enemigos espirituales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces el tema de obediencia y desobediencia es clave en el libro de los jueces. ¿Qué pasó? Ellos estaban en un momento muy crítico y el profeta les habla, y cuando el profeta les habla, aparece un ángel que le aparece a Gedeón. Y el ángel le habla a Gedeón y le dice Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y él estaba preparando el trigo para esconderlo por los madianitas en algún lugar para asegurarse alguna comida para la familia. Y él le dice, ¿qué va a estar con nosotros Dios si nos abandonó? Nos matan, nos persiguen. ¿Dónde está Dios? Tantos que me hablaron de Dios, que nos libró. Bueno, empezó a hacer una catarsis y le dice, no, pero Dios te va a usar y a través de tu mano Dios te va a entregar a los madianitas y qué sé yo. Bueno, él no podía creer cuando se dio cuenta que era Dios mismo. Él quiso ofrecer una ofrenda, el ángel prendió fuego con esa ofrenda, él se dio cuenta que estaba ante la misma presencia de Dios, tuvo temor. Hay toda una historia ahí muy larga que no les voy a contar, que termina en una escena donde Dios le dice a Gedeón, tenés que destruir a Baal, las imágenes de Baal, esa madera que representa a cera, tenés que prender fuego eso, buscate un toro de 7 años, le da todos unos detalles, prendelo fuego, hacer holocausto y hacemos un altar en la cumbre. Bueno, Gedeón hace todo eso de noche
busca unos 10 personas que le ayudan, lo hace de noche para que nadie lo vea, porque tenía miedo, y resulta que a la mañana todos se dieron cuenta que habían sido destruidos los altares de Baal y de todos los ídolos, y empezaron a indagar quién fue, hasta que se enteraron que fue Gedeón. Y vinieron a la casa del padre, de Joás, y le dijeron, tu hijo ha destruido las imágenes de Baal y de Acera, y ha hecho esto, así que salga porque lo vamos a matar. Y él dijo, ¿y ustedes quiénes son para defender a Baal? Dijo. ¿Acaso si Baal es Dios no se puede defender a sí mismo? Si Baal es Dios, miren lo que hace el padre por un hijo, ¿no? También, el padre siempre se pone al frente para defender al hijo. Y si Baal es Dios, que él mismo se defienda y lo castigue al que hizo esto, dice. Entonces ahí temblaron ellos, tuvieron miedo. Y ahí le cambiaron el nombre a Gedeón. A Gedeón le pusieron Jerobal, ¿no? Es un nombre que significa que Baal te defienda o algo así. Entonces, ¿cómo termina esta historia? En ese momento, Dios, en ese momento que destruye a los ídolos, Él es lleno del Espíritu Santo. Presten atención. En el momento que destruye los ídolos, es lleno del Espíritu Santo. Esto es una señal muy importante, porque nosotros tenemos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo una sola vez en la vida, los que la tuvieron. No se repite esa experiencia. Lo que tenemos después son llenuras del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo somos llenos? Cuando estamos en obediencia, cuando destruimos los ídolos de nuestra vida, cuando sacamos de nuestro corazón aquellas cosas que adoramos y que no debemos adorar y que realmente nuestro corazón se va tras esas cosas. Cuando Él mató a los ídolos fue lleno del Espíritu de Dios y en ese momento Él dice, Señor, si estás conmigo te pido una prueba. Te pido una prueba, te pido que me tengas paciencia, pero yo voy a poner una lana de oveja ahí en el campo, y si mañana cuando amanezco toda la lana de oveja está llena de rocío y todo el campo está seco, sabré que vos me estás hablando y que me vas a respaldar en la pelea con los madianitas. Porque era un ejército muy grande el otro, que ya estaban en el campo, ya estaban en el monte de Jezreel, ya estaban todos ahí para pelear los madianitas. Entonces, cuando se levanta a la mañana, Gedeón encuentra que la lana de oveja estaba toda empapada y sacó un tazón de agua, dice, un tazón, lo exprimió y llenó un tazón con el agua que salió de la lana. Y al otro día, bueno, me parece que Gedeón es como muchos de nosotros que duda muchas veces, ¿no? Y que queremos muchas pruebas de parte del Señor, ¿no es así? Entonces le dice, Señor, te pido que me tengas paciencia, pero yo quisiera que mañana aparezca todo el campo lleno de rocío y que la lana de la oveja esté seca. Bueno, era medio cabezón, ¿no? Y Dios le dice, bueno, no hay problema. Al otro día se levanta Gedeón, está todo el campo lleno de rocío y la lana de la oveja está seca. Entonces con esto tomó confianza Gedeón y se fue a la guerra. Se reunieron con él, porque él era de la tribu de Manasés, se reunieron de la tribu de Manasés, de Aser, de Neftalí, de Zabulón. Varias tribus se juntaron con él y formaron un ejército. Escuchen, eran 32.000 soldados. Y acá viene lo que quiero decirles, 32.000 soldados. Y Dios le dice, ahí viene el versículo 2, es mucho. Son muchos, se van a agrandar, se la van a creer. Van a pensar que ellos entonces tuvieron la victoria, van a pensar, nosotros ganamos con nuestra propia fuerza. No, no, no. Aquellos que tienen miedos, aquellos que están inseguros, aquellos que no están muy convencidos de ir a la guerra y que están temblando por dentro, que se devuelvan mañana a la madrugada a su casa. Y de los 32.000 se devolvieron 22.000. Así que, ¿cuántos se identifican con los 22.000? Levanten la mano. Yo soy uno de los que me hubiera regresado al otro día a casa tranquilito, a hacer una buena cuarentena, pero no me hubiera metido en el lío con los madianitas, que era un ejército poderosísimo. 22.000 se volvieron y quedaron 10.000. Entonces Dios le dice, todavía es mucho, todavía el número es muy alto. Vamos a hacer una cosa, que se vayan al lago y que tomen agua del lago. Y yo te voy a decir lo que voy a hacer. Mirá, los que tomen el agua en la mano y la lamen como lame el perro el agua y tomen así con la lengua, esos me los pones aparte. Y los que se arrodillan para tomar agua, eso los separás en otro grupo. ¿Saben cuánto tomaron el agua sin arrodillarse y la lamieron con la lengua como lame el perro? 300 personas, 300 soldados. Y dijo, suficiente, que los 9.700 restantes se vuelvan a su casa. Con 300 estamos bien.
Yo no sé qué lección sacar de ahí, sinceramente, no me puse a tratar de indagar qué hay detrás de eso, pero se me hace que los que se arrodillaron y se tomaron ese tiempo para beber el agua, eran personas medias descuidadas, eran personas que no estaban bien entrenadas, eran personas que no estaban concentradas. Me parece que los que tomaron con la mano y la miraron estaban con la mirada puesta adelante. De alguna manera Dios seleccionó dentro de los 32.300 personas. Y de ahí viene el título de este mensaje, Dios y 10 más. ¿Saben cómo me vino el título? Eso fue ayer, porque este es un mensaje que nunca lo he compartido, es una palabra que nunca he predicado antes, por lo de el Mundial de Sudáfrica, creo que era, si no me equivoco, cuando Maradona era el técnico de la selección, o por ahí me equivoco y fue más aquí, cuando dice Mascherano y 10 más, ¿sí? Mascherano y 10 más. Resulta que Mascherano es un mediocampista que dijo, es tan bueno y tan fundamental que Mascherano esté en el equipo, en la selección, que lo único que quiero es que esté Mascherano y 10 más. Después veremos los otros 10, pero fundamentalmente que esté Mascherano. Se hizo tan famosa esta frase que después se aplicó en otros casos de equipos de fútbol, ¿no? Como diciendo, dame a fulano y 10 más. Y yo lo que te quiero decir en esta noche, y este es el mensaje, es que nosotros necesitamos solamente a Dios. Yo con el título incluso debajo puse, entre paréntesis, cuando lo escribí puse, en realidad Dios no quiere hacerlo Él solo. Él lo que quiere hacer, lo quiere hacer con nosotros. Ese es el tema de Dios. Él lo puede hacer solo. Nosotros pensamos que Dios no lo puede hacer solo. Nosotros pensamos que Dios necesitaba a Gedeón o a los 300 también. Ni tampoco, Él lo puede hacer solo cuando quiere, pero Él quiere hacerlo con nosotros. Él se deleita en hacerlo con nosotros, ¿sí? Y aunque yo estoy muy interesado en hablar del liderazgo, de las habilidades, de las capacidades, de la eficiencia, de los dones, de los talentos, la única verdad es que hay circunstancias en la vida donde solamente Dios hace la diferencia. Entonces no quiero darte un mensaje facilista en esta noche, quiero decirte lo siguiente, quiero que prestes atención, porque algunos nos cuestionan a los cristianos muy ligeramente, sin saber lo que es la Biblia, sin haber leído la Biblia, sin saber lo que es la fe cristiana, sin saber el fundamento de nuestra fe, sin saber lo difícil que es ser cristiano y lo difícil que es servir a Dios. Y dicen, sí, los cristianos son gente que se inventan un Dios que está arriba en los cielos y se apoyan ahí, que ese Dios nunca los va a desamparar y que siempre no les va a fallar y qué sé yo. Miren, yo le diría a esas personas que no es que nosotros inventamos a Dios, Dios nos inventa a nosotros. Dios inventó nuestra mente, Dios inventó nuestra vida, Dios inventó el universo, Dios inventó todo lo que hay. Dios es antes que todas las cosas y después que todas las cosas. Dios es inmanente porque está en medio de nosotros, en nuestra vida, en la naturaleza, pero Dios también es trascendente. Puede desaparecer el universo entero, que Dios va a seguir estando porque Dios es Dios. Y el mensaje que te quiero dar es que hay situaciones en la vida donde necesitamos solamente la presencia de Dios. Cuando una persona o un grupo de personas deja todo, escuchen bien, deja todo para irse al impenetrable chaqueño y meterse allí, en medio de que si llueve no puede salir, si lo agarra la lluvia adentro no puede salir hasta que todo se seque en todos los caminos, que hay bichos, que hay enfermedades, y que están allí llevando alimentos, y llevando socorro, y llevando Biblias, y llevando la palabra, yo digo, eso lo hace Dios en el corazón de las personas. Cuando Dios mueve, escuchen bien esto que te quiero decir, cuando Dios mueve, usa tu tiempo y tus recursos para bendecir a otros, es porque eso lo hace solo Dios. Te lo vuelvo a repetir. Cuando Dios usa, o vos mejor dicho, disponés tu tiempo y tus recursos para bendecir a otras personas, eso lo hace solamente Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es ninguna persona, miren, hay personas que han dado mucho dinero para la extrema pobreza del mundo, para ayudar a enfermos terminales, para ayudar a enfermos HIV en distintas poblaciones de la tierra. Hay gente que ha sacrificado su
sus vacaciones para irse a servir y pagarse su boleto, para ir lejos, a hacer trabajos, construir templos, bendecir la obra, hacer trabajo misionero. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. La otra cosa que hace Dios es que solamente Dios interviene cuando hay enfermedades terminales. Cuando ya no hay nada que hacer, solamente Dios puede intervenir. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a un enfermo terminal? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a una enfermedad que es muy complicada para la parte médica, para la ciencia? Nosotros tendríamos para contar muchas cosas, pero llevaría mucho tiempo. Pero recuerdo solamente para mencionar una, cuando en una oportunidad a nosotros nos avisa una enfermera del Hospital Argerich, que era una enfermera profesional, que su esposo se fue a atender al hospital, era un ferroviario en ese tiempo, nosotros estábamos pastoreando una iglesia, se fue a atender al hospital, le hicieron, por cierto malestar que sentía en el pecho, y le hicieron unas placas y un pulmón salió todo tomado con un cáncer, un pulmón totalmente negro, no había esperanza de vida. Lo mandaron a la casa, no le dijeron el problema que él tenía, se lo comentaron a la esposa porque era enfermera del hospital. Ella llegó a la iglesia con una angustia, imagínense ustedes el cuadro, era un día miércoles, no había muchas personas en el templo. Al final del culto siempre lo que hacíamos cuando terminaba la reunión, después de la prédica, después de todo, hacíamos como un círculo grande y nos tomábamos de la mano, todos los que estábamos, no importa si eran pocos o muchos, nos tomábamos toda la mano en un círculo y empezamos a clamar por los casos más difíciles. Clamábamos por los casos de enfermos terminales, cáncer, otros problemas, lo que fuere. Y nos tomábamos de la mano y comenzábamos a orar por liberación, por lo que fuera. En ese momento, cuando esta hermana nos cuenta esto, Beatriz, se llama ella, nos dice el problema de su esposo, nosotros comenzamos a clamar, a clamar, a clamar. Al otro día fuimos con algunas ancianas de la iglesia y con mi esposa a visitarlo a él. Él estaba postrado en cama, nosotros naturalmente que lo visitamos porque sabíamos que estaba enfermo, porque le habían dado licencia en el trabajo por enfermedad, estaba en la cama, estaba con tratamiento médico. Él no sabía lo que tenía, nosotros lo ungimos con aceite en el nombre del Señor. Cuando nosotros nos regresamos después de eso, pasaron unos días, y como ella tenía un acceso en el hospital muy, muy directo por su trabajo, le volvieron a hacer un estudio, una placa, y el pulmón salió totalmente sano, limpio por completo. Fue tan grande el desconcierto de los médicos en ese momento, que se reunieron, que dijeron que no podía ser, le volvieron a hacer otros estudios para verificar, porque algún problema, ellos dicen, algún problema tiene que haber, porque miraban la otra placa anterior y veían que estaba realmente todo tomado por el cáncer. O sea, ya había hecho una metástasis muy significativa, y en este momento le vuelven a hacer estudios y otra vez los estudios dan bien, y le vuelven a hacer estudios y los estudios dan bien, hasta que finalmente le tienen que dar la noticia que el esposo estaba sano, se lo comentan a él, imagínense la alegría del hombre, ¿sí? Él viene a la iglesia con la esposa, traen las placas, traen la placa donde está todo el pulmón tomado por el cáncer y la otra con la sanidad, lo comentan en un culto un domingo, después nos piden autorización para ir por las iglesias, para ir a contar el testimonio, y yo me pregunto y digo, Dios y 10 más. Amén. Dios y algunos pocos que Él quiere usar en algún momento, algunas ancianas, una unción con aceite, una oración de un grupo, pero en realidad cuando nadie podía hacer nada, ¿lo hace quién? Lo hace Dios. Lo hace Dios. Qué maravilloso. También quiero decirte que solo Dios puede recuperar una vida rota, una vida destruida, una vida hecha pedazos. El sábado pasado tuvimos la bendición de tener a Javier Mathieu con nosotros contándonos su experiencia, su testimonio, que creo que a todos nos edificó. Todos quedamos muy impactados por el testimonio de Javier y me da la impresión que a todos nos llamó la atención en el momento cuando él toca fondo, en la ciudad donde estaba, y busca una iglesia. ¿Se acuerdan la escena? Y ponen un papelito el nombre de la esposa y los hijos, lo dijo llorando y lo pone dentro del alfolí de la bolsa donde ponen la ofrenda, y después pidió la consejería con el pastor. Y el pastor tan sabio, ¿sí?,
tuvo varias reuniones con él, escuchó toda su catarsis, escuchó todo su problema, pero a lo último le dio un consejo, y él obedeció el consejo. Y ahí en ese momento esa vida que estaba rota, esa familia que estaba rota, esa esposa que estaba destruida, que se sentía decepcionada, defraudada, triste, angustiada, esos hijos que estaban también muy decepcionados, ahora Dios empezó a reconstruir todos esos pedacitos rotos y volvió a restaurar esa familia. Yo muchas veces escuché y dije, pero cuando una copa se rompe, bueno, o cuando un vaso, pero vamos a pensar en una copa de cristal, para, como se dice normalmente, cuando una copa de cristal se rompe, por más que después se quiera arreglar y se quiera pegar, nunca va a ser lo mismo que la copa original. Y muchas veces quisieron aplicar esa ilustración a la iglesia, a los hijos de Dios, a la obra de Dios, a los creyentes. Yo digo, ¿qué tiene que ver una copa de cristal que se rompe, que cuando se quiere pegar o se quiere arreglar nunca es la misma que antes? Dios puede hacer las cosas totalmente nuevas, las vuelve a su estado original. Es un especialista para restaurar los corazones hechos pedazos, los corazones destruidos, las vidas destruidas, las familias destruidas. Dios las puede hacer de nuevo, ¿sí? Dios, cuando todo parece que se terminó, Dios puede hacer las cosas de nuevo. Y yo te digo, no cabe ese dicho que hay cosas, ¿vieron cuando se dice de esto no se vuelve? ¿Vieron que es un dicho medio popular que se instaló? De ahí no se vuelve. Bueno, en Dios de ahí también se vuelve. No importa lo que has hecho, no importa lo que te ha pasado, no importa las cosas que has vivido, de ahí también se vuelve. Y por último, para ir cerrando este pensamiento, me quedé pensando en esto de solamente Dios tocando corazones, desarraigando el egoísmo, teniendo generosidad, dejando todo para servir a Dios, invirtiendo de su tiempo y de su dinero para bendecir a otros. Me quedé pensando en Dios interviniendo cuando no hay otra cosa más que solo Dios para sanar un enfermo, para librar a una persona. Me quedé pensando en Dios restaurando un corazón destruido, una familia rota, pero ¿saben lo que estoy pensando también? ¿Y qué imagen me vino cuando estaba analizando este pasaje? La cantidad de veces que estuvimos con mi esposa después de un culto, al cierre de una prédica en una convención, en una reunión X de las tantas reuniones que puede haber, independientemente de cuál sea el motivo de esa reunión, y cuando llamamos al altar a las personas, te encontrás con que tenés en algún momento 30, 40, a veces 200, a veces 300, a veces cantidades tremendas, depende del evento. Ahí hubo convenciones donde teníamos tanta gente, que había tanta gente adelante que no sabíamos por dónde empezar a orar en lugares muy grandes. Y cuando nos paramos con mi esposa y ella siempre me ayuda a poner la mano sobre las mujeres y yo por los hombres y después pedimos ayuda a otros, en ese momento me viene la expresión y digo, Señor, ¿por dónde empezamos, Padre? Hay un montón de gente que está aquí llorando. Hay un montón de gente que está con las manos abiertas, mirando el cielo pidiendo ayuda. Hay una madre allí que no sabemos qué le ocurre, hay un hijo, un joven allí que está llorando, no sabemos qué le ocurre, hay alguien que se tiró de rodillas allí hay un anciano que está quebrado, allí hay jóvenes arrodillados, allí hay gente que está llorando, clamando. Acá está tu presencia, Señor. ¿Qué puede pasar aquí si vos no intervenís acá? ¿Qué sentido tiene esto? Solo vos, Dios, podés hacer la diferencia en este altar. Y quiero decirle, el único que hace la diferencia en el altar se llama Dios. No hay altar sin Dios. Cuando hay gente en el altar, el único que puede hacer la diferencia se llama Dios, solo Dios. Dios y 10 más para ponerle un título. Dios y al que Él quiera usar por misericordia, porque se le antojó, por gracia. Puede ser cualquiera, un simple instrumento que puede usar, o muchos instrumentos que Él quiere usar, pero solamente porque Él lo quiere hacer así. Pero Dios sana el corazón, Dios sana al enfermo, Dios libra la mente, Dios restaura el matrimonio, Dios bendice a los hijos, Dios abre fuentes de trabajo, Dios te ayuda cuando todo está perdido. Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Y en este caso, cuando Gedeón enfrentó a los madianitas, miren,
les cuento, miren lo que pasó. Los dividen en grupos de 100, eran 3 grupos de 100 porque eran 300 nomás, y le dicen, lleven la trompeta en la mano, ¿sí? O el cuerno, ¿sí? Y eso en la mano, y un cántaro con una tea adentro, o sea, un cántaro con una antorcha encendida adentro. Y cuando yo diga, por Jehová y por Gedeón, ustedes tocan la trompeta y rompen los cántaros, ¿sí? Eso vamos a hacer, lo vamos a hacer todos juntos, cuando yo diga, y cuando cambiaba la guardia a la medianoche, miren qué estratégico, a la medianoche, en el cambio de la guardia, Gedeón dice, ahora lo vamos a hacer, en el cambio de la guardia y a la medianoche, cuando están todos, que nadie lo espera, que están durmiendo, que están distraídos, y en ese momento él dice, por la espada de Jehová y de Gedeón, y tocaron los 300 las trompetas, rompieron los cántaros y quedaron las teas encendidas. Y dice que en ese momento eran 300 nomás, pero dice que los madianitas, que eran incontables, ahora les voy a decir cuántos eran, porque lo dice el texto, dice que se sintieron perdidos, vieron por el sonido de las trompetas y por las luces se marearon y se mataban entre ellos y corrían de aquí para allá. Y murieron, hubo una matanza tremenda entre ellos mismos, pero los dos reyes de Madián, dispararon entre las montañas y Gedeón los persiguió y los alcanzó y los apresó, y dice que había 15.000 hombres con ellos que también fueron muertos. Escuchen, ¿saben cuánto mataron? 135.000 madianitas, 120.000 en el monte de Jezreel y 15.000 que estaban con los reyes que huyeron. 135.000. Así que a Dios le pareció mucho 32.000 porque se iban a jactar, iban a pelear contra 135.000. Lo bajó a 10.000, después lo bajó a 300. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Cuando yo quiero hacer algo, lo voy a hacer. Cuando yo di mi palabra, la voy a cumplir. Aunque la noche esté oscura, aunque parezca que todo no tiene solución, aunque parezca que es el momento más difícil de tu vida, aunque te parece que se cerraron todas las puertas, aunque tocaste fondo, sin embargo Dios dice, si yo te di una palabra, yo la voy a cumplir. Yo la voy a cumplir. Y querida iglesia, nosotros como iglesia, como casa de gracia, necesitamos experimentar la presencia de Dios, la intervención de Dios, el mover de Dios, el llamado de Dios, el toque de Dios, Dios conmoviendo los corazones, Dios tocando las vidas, Dios llamando, Dios moviéndose, Dios sanando, Dios manifestándose entre nosotros, porque mientras nosotros tengamos a Dios moviéndose entre nosotros, entonces seremos la iglesia del Señor. No queremos actividades que sean buenas en sí mismas, solamente por el aspecto social de la actividad. Queremos actividades que tengan siempre la presencia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? Queremos que la presencia de Dios siempre se haga la diferencia entre nosotros. Dios es suficiente. Con Dios tenemos todo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Él está como un poderoso gigante a tu lado, al lado de tu familia, al lado de tu matrimonio. Él cuida de tus hijos, Él cuida de tu hija. ¿Cuántas veces te vino un sobresalto porque le puede pasar algo a tu hija? ¿Cuántas veces te vino un sobresalto porque le puede pasar algo a un hijo tuyo? ¿Cuántas veces te vino un sobresalto porque puede colapsar algo en tu vida? ¿Cuántas veces te angustiaste por una enfermedad o por la enfermedad de un ser querido? Pero yo te digo, Dios está con nosotros como un poderoso gigante, y ahora vamos a orar para que ocurran cosas maravillosas y para que Dios diga, yo les estoy dando una señal clara de que estoy con ustedes, que no los voy a dejar, que no los voy a abandonar, que no los voy a abandonar, nunca van a tener la oportunidad de jactarse, no les voy a dar esa oportunidad de que ustedes se crean algo, y eso es lo que más queremos nosotros, no creernos nada y creer que con el Señor tenemos todos, amén, con Dios tenemos todo y sin Él no somos nada, no somos nada, y eso no quiere decir que Dios no quiere usar los dones y los talentos que nos dio, y eso no quiere decir que Dios no quiere usar nuestra vida, y eso no quiere decir que no tenemos que prepararnos, y eso no quiere decir que tenemos que cada día perfeccionarnos, y eso no estamos diciendo eso, estamos diciendo que todo lo hacemos
por gracia, por misericordia de Dios, y que en esa gracia y en esa misericordia Él va a usar tu vida y Él va a usar mi vida para glorificarse, porque la gloria solamente le pertenece al Señor. La gloria solo le pertenece al Señor. Cuando apareció el ángel y le dijo, Dios está contigo, varón valiente y esforzado, Gedeón dijo, pero ¿cómo va a estar conmigo? Si somos un grupo pequeño de la tribu de Manasés, de aquí de un lugar llamado Ofra, mi padre Joás es un hombre pobre, somos gente sin recursos, yo soy el menor de la familia. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros frente a este ejército? Cuando Dios pone la mirada en alguien, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Nunca menoscabemos a nadie por su apariencia, nunca menoscabemos a nadie por su condición social, nunca menoscabemos a nadie por su aspecto, por lo que fuere. No. Dios lo que va a hacer, lo va a hacer con el que quiere, como quiere, de la manera que quiere, porque Él se va a glorificar. De hecho, dice Pablo, que Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a los sabios de este mundo, para avergonzar a aquellos que se creen. Por eso Jesús dijo, no vine a los sanos, vine a los enfermos, no vine a buscar justos, vine a buscar pecadores. ¿Cuántos sentimos necesidad de Dios en esta noche? ¿Cuántos queremos que Dios perdone nuestros pecados? ¿Cuántos queremos que Dios sane nuestra enfermedad? Amén. Padre, en esta noche reconocemos que vos sos Dios y queremos tener la bienaventuranza, no solo de ser pobres, posiblemente en el aspecto económico, sino también de ser pobres de espíritu, en el sentido de que reconocemos nuestra necesidad absoluta de tu presencia y de vos. Señor, nosotros que te conocemos, que te estamos conociendo, sabemos que la vida perdería todo sentido, todo sabor, no tendría ningún sentido si vos salís de la escena. No sabríamos de qué se trata, Señor. No sabríamos de qué se trata. Las personas que no te tienen, Señor, están, como dice tu palabra, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Por eso tenerte a vos es tener esperanza, es tener fe, es tener confianza, es tener la seguridad de que nuestra vida tiene un sentido, tiene un norte, tiene un para qué. Hay muchas preguntas que no sabemos responder, eso es verdad, Señor. Pero hay otras que sí sabemos responder, y una es que sabemos que en vos tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos sanidad, tenemos esperanza. Vos sos nuestro ayudador, vos sos nuestra roca fuerte, vos sos el Dios que nos sostiene, que nos levanta. Y ahora yo quiero pedirte, Señor, que intervengas en este momento, socorriendo a cada familia representada en esta noche, Señor. Quiero que intervenga, Señor. No pudimos ver los que están, Señor, porque entramos justo al momento ya de la palabra, pero queremos que todos los que están, Señor, a través de Zoom, a través de Facebook, reciban en esta noche un toque del Espíritu Santo en sus vidas, se fortalezcan, se renueven, se sanen ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se revierta todo cuadro de enfermedad en este momento, todo cuadro de enfermedad, que se vaya y que se produzcan milagros asombrosos en este momento, Señor, que lo sobrenatural aparezca en medio del altar, como estábamos diciendo, Señor, cuando hay personas que están en el altar, lo único que nos queda decir es solo Dios, solo Dios, solo Dios puede hacer la diferencia, solo tú, Señor, puedes hacer la diferencia en medio de nuestras necesidades, librar la mente cautiva, fortalecer
llenos. Ahora, Padre, queremos, al igual que Gedeón, Señor, tener ese valor, Señor, de la obediencia, Señor, porque él no entendía lo que estaba pasando, Señor. ¿Cómo le vas a quitar soldados? ¿Cómo le vas a disminuir al ejército si ya de por sí estaban en una desventaja tremenda? Y la única ventaja que tenían era que vos le estaba dando la palabra, pero encima vos le estaba diciendo: quiero que bajes el número. Señor, cuando vos decís algo que parece ilógico, tenemos sencillamente que obedecerlo, Señor, porque esa cosa ilógica que vos tenés, Señor, es lo sobrenatural, en lo que debemos entrar por fe y en obediencia, Señor, y en obediencia. Yo te pido que bendigas, Señor, ahora a los que están enfermos. Estamos orando por el pastor Héctor Palma, Señor. Sus pulmones están muy comprometidos. Hemos podido dialogar con la esposa en estos días y notamos el nivel de angustia, Señor, el nivel de angustia de saber lo que costó internarlo y lo comprometida que está su salud. Pero pedimos un milagro, Señor, un milagro en las vías respiratorias de Héctor Palma, Señor, en este momento. Sabemos que su situación es extremadamente delicada, que ha sido diagnosticado de manera positiva con el COVID, Señor, pero para vos no hay nada imposible, Señor, en este momento. Visita a tus siervos, Señor. También el pastor Marcelo Almirón, de aquí de la región Sea Norte, Señor. También la esposa del pastor Rafael Velasco, nuestra hermana Raquel. Te pedimos, Señor, te pedimos, Padre, que intervengas. También te pedimos ahora por Caro una vez más, Señor. Vos estás con ella como un poderoso gigante y vos te vas a glorificar en su vida y vas a mostrar tu gloria una vez más. También te pedimos que completes la obra en Juan, Señor. Ya hiciste algo maravilloso cuando él estaba en terapia intensiva. También estuviste con él en el momento de la cirugía, de la operación, pero ahora te pedimos que completes la obra en su cuerpo de una manera plena, Señor. Oh Padre, vos tenés poder para hacer aquello que parece imposible. Para nosotros, para vos es posible, y entonces para nosotros también lo es, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por mover nuestros corazones. Gracias por darnos tu palabra en esta noche. Gracias, Padre. Te pedimos por Esther Charras también. Escucho a Sonia que la está mencionando, Señor. Ella es de Saespeña, Chaco, Señor, y también ha sido diagnosticada positivamente por el COVID, Señor, y su estado se ha agravado seriamente, Señor, en estos días. Pero estamos orando por Esther, Señor. No hay nada imposible para vos, mi Dios. No hay nada imposible para vos, mi Señor. Extiende tu mano sanadora, tu mano misericordiosa, tu mano poderosa sobre Esther, Señor. Padre, sabemos que esta enfermedad, este virus está golpeando al pueblo de Dios también. No solamente en Argentina, no solamente en los lugares donde hay mucha congestión de personas, en las ciudades más congestionadas, de mayor densidad de población, sino también en el mismo pueblo tuyo, Señor. A los pastores, a las pastoras, a los que te sirven, a los creyentes. Pero vos tenés poder para liberar, Señor, de este virus, Señor, y de esta enfermedad y de cualquier enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecí los matrimonios, Señor. Oramos mañana por la actividad de niños que va a haber en Casa de Gracia, Señor. Que los niños sean muy bendecidos, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si ellos son bendecidos, Señor, entonces también la iglesia es bendecida. Oh, Padre amado, la familia es bendecida. Te pedimos por la actividad de matrimonios también que se está preparando, que sea una actividad maravillosa para fortalecer, bendecir y restaurar la vida de los matrimonios, Señor. Padre, dale familia al que necesita familia, dale un sentido a la vida de aquel que perdió el sentido de la vida, dale esperanza al que perdió la esperanza. Oh, Padre, que vos que sos especialista, Señor, toma esa vida que está hecha a pedazos para hacerla de nuevo. Divino alfarero, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.